Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. El fin de semana fueron los funerales del Papa Francisco y ahora viene pues toda la mecánica para elegir a un nuevo pontífice y pues no solo es la elección de una persona, sino tiene que ver con un proyecto, cómo se consolida o no lo que el Papa Francisco había hecho. Y para discutir esto hemos invitado a un experto en sociología de las religiones, en particular de la Iglesia Católica, Bernardo Barranco. Bienvenido, Bernardo. Carlos, ¿qué tal? Bernardo, qué gusto verte. Igualmente. Es muy complicado este tema, pero se ha escrito mucho, pero a lo mejor podríamos empezar por explicar qué es el Estado Vaticano y cómo es a su vez el jefe del Estado Vaticano, el jefe de una religión, y cómo esto se articula para entender qué se está eligiendo antes de pasar al proceso. Sí, el Papa tiene una doble función. Es el líder religioso de más de 1.400 millones, iglesias en más de 170 países. Y, ¿Empleados? ¿Cuántos empleados? Estaría difícil, pero es muchísimo. Y por otro lado, al mismo tiempo es jefe de Estado. Según los tratados de Letrán del siglo pasado, tiene un Estado que es el Estado Vaticano, que es una cosa muy pequeña, 44 hectáreas, y tiene voz y voto en Naciones Unidas y su voz tiene cierta resonancia, ¿no? Entonces tiene esta doble característica. Por un lado es líder espiritual de probablemente la iglesia más estructurada, no la mayor es el Islam, pero la iglesia más estructurada, y por otro lado es jefe de Estado, técnicamente se llama la Santa Sede, aunque todo el mundo habla como el Vaticano, como se habla de la Casa Blanca, etcétera, ¿no? Pero el Vaticano es donde reside. Donde reside, sí. Es ese espacio. Bueno, y hay que decirlo también, el Estado Vaticano supone también responsabilidades hasta administrativas, como lo del banco, en fin, o sea, es un complejo bastante grande, ¿no? Y el proceso de elección pues realmente se da en su función como líder religioso, porque los electores no son los residentes del Estado, de la Santa Sede, sino son la alta jerarquía de la Iglesia Católica. ¿Por qué no nos cuentas quién es esa alta jerarquía y cómo llegan a ser electores? Sí, mira, es muy sencillo, son los cardenales, y los cardenales son nombrados por el Papa. Entonces son los cardenales que ante la sede vacante, cuando el Papa muere o renuncia, entonces se convoca a un cónclave, que significa, como todos sabemos, bajo llave. Es una vieja fórmula del siglo XII. Los cardenales no se ponen de acuerdo, llevaban 3 años para elegir a un Papa, y el pueblo decía, ya no nos podemos mantener, están saliendo muy caros, eran como 15. Y ¡pum!, que les meten llave, y a los 3 días salió, y creo que es Gregorio X, el Papa electo, digamos, articula, crea leyes para que no se tarde así y sea bajo llave, ¿no? Entonces es para meterles presión. Así es, entonces... Sí, porque duró creo que 2 años y medio. 3 años. 3 años. 3 años increíble. para que durara. No, hay cosas más increíbles. ¿Se ha sugerido en algún otro lugar, en una Cámara de Diputados, encerrarlos? No es mala idea, ¿eh? No es mala idea, la verdad. Entonces es un cónclave donde están los cardenales. Los cardenales tienen alguna, digamos, proporción por la población de feligreses, o sea, sí, de alguna forma es representativo ya sea por número de católicos o ya sea por capacidad o fortaleza de las iglesias. Por ejemplo, tienes una iglesia alemana que tiene un montón de cardenales, porque la iglesia alemana es la que más dinero surte al Vaticano, o la iglesia norteamericana. Es que en Alemania tienes que pagar por ley. Claro, ¿sí? Y dices eres católico y ese porcentaje va a la iglesia católica. En automático. Y si dices que no, tienes que pagar el impuesto correspondiente. No, o eres protestante. Sí, pero si no eres religioso pagas igual, solo que se va al Estado. Exactamente. Eso es algo muy particular, porque muy ahí especial. Pocos países lo tienen. Es decir, el Estado recauda por la Iglesia Católica en este caso, y por lo tanto el flujo de recursos es muy importante y el peso específico de la Iglesia alemana es muy alto. Tiene 6 o 7 cardenales. Estados Unidos tiene 10, ¿no? Brasil tiene 6 o 7. ¿México? 2 ¿Por votantes, qué? pero tiene 8 en general, pero son mayores de 80, porque para entrar al cónclave tienes que ser
un cardenal menor de 80 años. Entonces eso, digamos, distorsiona un poco la representatividad, porque de tener 8 solo votan 2, en el caso mexicano. Así es. No, y México es el segundo país con mayor número de católicos en el mundo. Después de Brasil, ¿verdad? Después de Brasil. Debería tener un mayor número de representación. Pero parece que el Papa no se llevó muy bien con los obispos mexicanos. ¿Y por qué? ¿Te acordarás cuando vino en 2016? En la homilía de la catedral, les dio con todo. Sí, México no necesita príncipes, México necesita pastores. Se peléense como hombres de Dios, y después se piden perdón. Les puso una pela no me acordaba. en 2016. ¿Sí? No, fue tibio a nivel social, pero fue más duro a nivel eclesiástico. Y eso, digamos, de alguna manera explica, pues fue la única visita, 16. Juan Pablo II vino 5 veces. 5 veces. Cada 5 años venía, digo, en promedio, ¿no? Así es. En 27 años, un papado muy largo. Pero algo que dijiste que me parece muy, muy importante es 170 países. La comunidad internacional son 193, 194. Sí. Entonces también tiene que tener representación continental. Hay estructuras continentales. Sí, la incorporación de los nuevos cardenales de África, por ejemplo. La Iglesia católica es la religión más estructurada que existe en el planeta, ¿no? Entonces esto es. Entonces al cónclave son cardenales que son menores de 80 años. Ahora, todo el mundo dice, bueno, hablando de números, ¿no? Pues Francisco nombró al 85% de los cardenales. Pero aquí hay una diferencia. Mientras que el Papa Juan Pablo II, Carlos Wojtyla, nombraba a sus cardenales, él nombraba muy afines ideológica y teológicamente, eran una especie de clones. Igual lo hizo Benedicto XVI y Francisco no. Francisco respetó un poco la diversidad local, es decir, ahí nombró cardenales conservadores, moderados, de su línea. Y un Papa nombra cardenales entre los obispos, ese es el universo a partir del cual seleccionas cardenales. Hay varios tipos de cardenalatos, por ejemplo en México hay un cardenal de Guadalajara, no es lo mismo que el cardenal de la Ciudad de México, es primado, ¿no? Entonces hay como ciertas categorías. Pero a la hora de votar todos van lo mismo. Igual, todos van. Y ese número de electores, esos cardenales que tienen menos de 80 años, equivalen a 133. 130. 2 se dieron de baja por cuestiones de salud y uno, pero un pillo. Que quiere votar y no lo dejan. No lo dejan porque tuvo malversación de fondos, compró edificios más caros de lo que eran y a nombre de su compañero. Y le encontraron, exacto, unas cuentotas. No sé si vieron eso, trató de presentarse a donde se reúnen diciendo, pues, yo estoy castigado, pero sigo siendo cardenal. Exactamente. Entonces, en una interpretación muy técnica legal, pues, que yo tengo un problema de malversación de fondos, no me quite el derecho a ser cardenal. Pero no lo han dejado pasar, ¿verdad? No, una interpretación se llama canónica en el mundo de la Iglesia, ¿no? Todo lo legal. Entonces, hay que ver bien que no es tan sencillo. Hay mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque el entorno en relación a esta elección es Estados Unidos y Europa muy conservadora, tendiendo a la derecha y a la ultraderecha. Y muchos de los sectores eclesiásticos están vinculados a estos movimientos políticos. Ahora, lo que es bien interesante de esto que estás diciendo, Bernardo, es si el Papa fallecido, el Papa Francisco, nombraba en función de los obispos existentes, quiere decir que él aceptó la distribución de poder que había en las respectivas iglesias y contra lo que uno podría esperar de un Papa que se considera progresista, tenemos un cónclave que representa esa visión conservadora del catolicismo de Estados Unidos, etcétera. Está muy diverso. Hay cardenales norteamericanos muy conservadores, cardenales alemanes, Müller, y además solamente conservadores, sino en contra del Papa. Cuando es conservadores, ¿qué significa doctrinariamente? Significa doctrinalmente que su modelo de iglesia es un modelo de iglesia que dice bajemos la cortina frente a las mujeres y hombres contemporáneos porque nos están contaminando, estamos perdiendo identidad. Entonces regresemos a las viejas verdades absolutas, el rol de la mujer contra los homosexuales y diversidad sexual, ¿no? Regreso a la misa en latín. Y el ejemplo más claro de esto fue cuando estalla el problema de la pederastia.
el Papa, ya en retiro, Benedicto XVI, escribe un largo ensayo en donde dice que el problema de la sexualidad en la Iglesia es por el 68. Ay, caray. ¿Cómo? La hipersexualidad de la revolución sexual en el 68 penetró a la Iglesia, la contaminó. Y por lo tanto, el responsable de la pederastia, todas las cosas que pasan Son las adentro, costumbres de allá afuera. son el 68. Es un poco la Qué idea interesante. de ese modelo de iglesia, que hay varios que están en esa. Y por supuesto, algunos gobiernos están, ¿Por qué digamos, tanto peso tienen los gobiernos? pues pueden tener peso, digamos, los vínculos que tiene, por ejemplo, la presidenta en Italia, ¿no? Puede tener incidencia entre los obispos Ahora, italianos. se encierran. Se encierran Y y están totalmente no comunicados, ¿eso es cierto? totalmente, no solamente no comunicados, sino sin aparatos y además con un bloqueo electrónico. Ah, sí, bloqueo electrónico, como de cárcel, que sí nada. funciona. Es una especie de cárcel, ¿no? Entonces, y ahí es adentro. Ahora, déjenme decirles, una vez le preguntaron al cardenal Coin de Viena, ¿cómo está adentro la grilla? Y cosas, ¿no? Dice, no, por amor de Dios. Se rió de los periodistas. Ustedes no saben lo que es un cónclave, es la cosa más aburrida del mundo. ¿Por qué no podemos hablar? Y si hablamos, cuchicheamos, hasta corremos el riesgo de que nos corran, nos saquen del cónclave. Ahora, a mí me gustaría regresar a los distintos temas que Francisco logró introducir, logró, por ejemplo, suavizó enormemente el trato hacia la comunidad LGBT y más, ¿no? Por ejemplo, cuando dijo, yo no me voy a meter en la vida del homosexual, por ejemplo, ¿no? ¿Quién Entonces, soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para Esa es la juzgar? frase. Frases muy atinadas. Y yo creo que esto echó raíces, quiero pensar, echó raíces su actitud hacia la mujer, cuando dice, bueno, pues debemos de leer a las teólogas porque tenemos mucho que aprender de ellas. ¿Qué tanto se puede revertir eso que Pues, está ahí, ¿no? Depende de quién va a ser el Papa, ¿no? Y aquí vamos al otro modelo. Hay un modelo conservador, digamos, centrípeto hacia adentro, ¿no? Y bajamos la cortina hacia afuera. En los años 60, a mitad, hubo lo que se llamó el Concilio Vaticano II, que fue una revolución, que fue, digamos, el optimismo, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, y en donde dice la Iglesia tiene que abrirse. Juan 23, el Papa decía hay que abrir las puertas y las ventanas para que entre el aire fresco. Una actitud distinta de apertura. Bueno, esto fue cancelado por el Papa Wojtyła, Juan Pablo II, porque él seguía con la inercia de la Guerra Fría, que además le funcionó, fue un pivote claro, muy importante en la caída de la Unión Soviética. Pero él siguió con esa lógica. Entonces, incluso introdujo en la Iglesia una Guerra Fría. O sea, todo lo que fue la teología de la liberación en los años 60 y 70, el Papa Juan Pablo II la liquidó. Ese es el modelo de Francisco, es un modelo de recuperar esa actitud de apertura, de que la Iglesia tiene que adaptarse a los cambios del mundo moderno. Es decir, no es que el Papa haya hecho grandes cambios, ¿no? Pero sobre la mesa, sobre la mesa y en la agenda católica, introdujo estos temas que de otra manera no hubieran podido entrar. Tenemos que hacer un corte, una pausa, pero ahorita regresamos con Bernardo Barranco para seguir platicando de este tema, el cónclave. Aquí de nuevo con Bernardo Barranco hablando del cónclave, pero mencionaste antes de entrar en los detalles de otro tipo de cuestiones, a la teología de la liberación, que en México tuvo representantes muy importantes. ¿Qué hay? ¿En dónde está? ¿Cuál es el estatuto de esto? ¿No? Fue muy perseguida, Federico, Sí, fue muy perseguida. Porque no solamente la teología fue un movimiento de ideas sobre Dios, sino la apertura del Concilio Vaticano II lo que lleva es adaptaciones en América Latina. Y en América Latina hubo una reunión muy importante en 68, Medellín, en donde se plantea el tema de la opción por los pobres. La Iglesia tiene que estar la opción por los pobres y la opción por la justicia. Y cuando se hablaba de opción por la justicia, se decía son los gobiernos que implantan injusticia. Estamos hablando de una época de golpes de Estado en Argentina, en Brasil, en Perú, en Chile, etcétera, ¿no? Fines de los 60, principios de los 70. Y entonces la teología de la liberación no solamente fue un movimiento de ideas,
sino fue un movimiento eclesial de base. Ajá. Entonces, miles de comunidades de base, de hecho, algunos partidos políticos finjan su fuerza, como el PT en Brasil. Lula era de la JOC, Juventud Obrera Católica, por eso ahora con el Papa, él estuvo realmente media hora orando por el Papa. Era una persona, digamos, ¿Y el cercana. Papa qué tan cercano estuvo a la teología de la No era de la teología de la liberación. Él está más por los pobres, pero no por el activismo político. Digamos, está con una teología prima hermana de la teología de la liberación. Puede ser un poco medio ridículo, pero así es. Bueno, es que además, ahorita que lo estás diciendo, pues hubo un regaño también de Juan Pablo II en Puebla terrible. Sí. O en Nicaragua, cuando le pega durísimo a este poeta nicaragüense, que era cura, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Cardenal. La cuestión aquí es que el Papa Francisco tiene lo que se llama la teología del pueblo, se llama. Es una teología que no incorpora elementos del marxismo en su análisis, en su reflexión, sino más bien es una teología de la cultura, el pueblo, la masa, ¿no? Ese es un poco. Y ahí, mientras que en la teología de la liberación es Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y otros, acá es Escanone, Lucio Ojera, es otra rama más argentina. A ver, más peronista, si tú quieres. Es a lo que iba, porque se le acusó de estar cercano al poder. De joven fue muy a un peronista. Catolicismo nacionalista, antimarxista, que sí buscaba la cercanía con el pueblo, pero con una actividad política más conservadora, digamos. Así es, toda la razón. Entonces, no quiere decir que no estén en contra. Incluso recupera a Samuel Ruiz cuando vino a México, recibe a Leonardo Boff, que le ayuda. Y lo que ya dijiste, los regañó a los obispos mexicanos por conservadores. El episcopado mexicano es de los episcopados más conservadores de América Latina y del mundo, probablemente. Ahora, mencionabas hace un segundo dos cosas que me parecen que pueden ser interesantes. Uno, dentro de los obispos alemanes, cardenales alemanes conservadores, está incluso la idea de regresar a la misa en latín, a ese nivel de, digamos, regresión en sentido estricto del término. Sí, hay cardenales que van en esa perspectiva. Y si uno hace un mapeo de esos que van a votar, que se ha de haber hecho ya, si los tuviéramos que colocar ideológicamente, ¿cuántos serán conservadores y cuántos no? Podríamos ser como más simplistas, ¿no? Serían los continuistas de Francisco y reformas, frente a los que son los regresivos y conservadores, ¿no? Sería como... Son los dos bloques. Los dos grandes, habría muchos otros matices, pero en el fondo hay dos proyectos de iglesia que se enfrentan en este cónclave. ¿Cuánto pesa cada uno? Los conservadores en número, adentro del cónclave, son poquitos, pero tienen el peso inmenso de las sociedades europeas y norteamericanas. Trump dijo, yo quiero a sus cabilderos, que tienen No, Iván fue todavía más fuerte. Quiero un pontífice afín a nosotros que no nos sea incómodo. O sea, el cónclave no es solamente una isla, está influida. Está influida, pero acaba siendo una isla, que es lo interesante, Sí, porque exacto. estaba leyendo algunos textos sobre teoría de la votación y es muy particular porque el elector está aislado. Entonces, lo que te pueden convencer, presionar antes, quién sabe. Pero además de estar aislado, el voto secreto. Sí. Entonces, cualquier compromiso que hayas hecho, pues es imposible de verificar. Ahora, yo creo que también hubo sorpresas en esta integración continental, ¿no? Porque uno de los hombres más conservadores, pues es nada menos que un cardenal africano, que uno supondría que al provenir de un país pobre iba a ser más sensible a ciertos temas, y tiene una posición totalmente rígida en contra de todo lo que tenga que ver con vamos, Francisco habló de la necesidad de redistribuir el ingreso, habló de una serie de comentarios económicos también, ¿no? Totalmente. El Papa, si bien no nombró clones, ¿no? No clonó a sus diferentes cardenales, sí bajó al sur. Y entonces los obispos africanos, que eran 9, ahora son 19. Los obispos asiáticos, que eran 11, ahora son 23 o 24. ¿No? Es decir, le dio más peso al sur y deseuropeizó. En el cónclave pasado, por cada cardenal que venía de afuera, había 2 cardenales que estaban en Europa.
Y casi todo, un gran porcentaje italiano, ¿no? Ahora Italia tiene hasta menos que Estados Unidos, creo que tiene 9 y Estados Unidos tiene 10. Sí, pero fíjate que fue muy interesante este análisis que hicieron de los viajes, porque el Papa viajero, Juan Pablo II, pues en realidad revisitó muchos países, pero el caso de Francisco fue muy diferente, porque visitó muchos nuevos países que no habían tenido el... Y sobre todo del sur profundo. Entonces, cuando hablamos de un poco del porcentaje que tú preguntabas, digamos, tienen menos, son pocos, pero tienen peso, ¿no? Tienen poderío. Burke, por ejemplo, tiene los Caballeros de Malta, otros están apoyados por los legionarios, otros están apoyados, en fin, tienen sus diferentes juegos. Aquí la cuestión para entender, efectivamente, puedes tú burlar las presiones que puedas tener, pero en el fondo lo que plantea el canon es que quien elige al Papa no son los cardenales, es el Espíritu Santo. Claro. Los cardenales son una mediación. Por eso decía Cohen que era muy aburrido, porque después de cada votación se tenía que ir a orar y a pensar. Y antes de cada votación tiene que ser un juramento, ¿no? Y juramentados. Entonces, sí es complejo. Es complejo, pero los instrumentos que normalmente ves en un sistema electoral, para que llamémoslo en términos laicos, los poderes fácticos puedan influir en el votante, no están. ¿Cuáles son esos dos mecanismos de presión? Uno es pues, la comunicación durante el proceso, el convencer, el premio, no sé qué. Sobre todo la orientación de los votos. Y segundo, pues que yo estoy viendo por quién votas o quién vota. Aquí nadie sabe nada. Sí. Entonces yo puedo comprometer mi voto contigo y votar por Federico. Exactamente. Y el otro tema que sucede en procesos como estos, que tienes que tener una mayoría absoluta para poder... 2 tercios. 2 tercios, perdón, te necesitas 2 tercios y no hay candidaturas como tal, sino cada quien pone lo que quiere. Son procesos difíciles de prever, porque se van eliminando a los que quedan más abajo y luego se van recomponiendo las coaliciones y al final, pues, hemos visto en el pasado sorpresas. Sí, no, totalmente. Y aquí lo interesante es, supongamos que están, ¿no?, los votos, ¿no? Federico, entonces tienes tú 3 o 4 votos de Federico, Carlos tiene 3 o 4 votos y a la siguiente votación se estancan, no avanzan. Y a la siguiente se estancan y no avanzan. Y entonces el que votó por Federico y no por quiere Carlos, perder su voto. Ya entonces cambia su voto por alguien que está, digamos, apuntalándose. Cuando ves que no progresa tu candidato. Y no se eliminan los votantes, siempre están todos en la boleta potencialmente. Todos firman una boleta. A diferencia que en la elección del Poder Judicial, los que van quedando abajo en la vieja ley, la presidencia del Poder Judicial de la Suprema Corte, se iban quitando los que iban quedando abajo. Al final quedan 2 y eso facilita el proceso. Sí. Acá no. No, acá también. ¿Ah, sí? Si pasan 15 días, o 10 días, no me acuerdo bien, si pasan un determinado y no se ponen de acuerdo, entonces lo que dice el reglamento es que escoges a los 2 punteros. Pero hasta después de 15 días. Después de 15 días. Que no ha pasado en las últimas elecciones. No les quitan de comer. Es lo que yo iba a decir. Pero sí los presionan y entonces hacen un voto por los 2 punteros. Para muchos hemos visto la película Cónclave. Y ahora se puso de moda otra vez. Sí. ¿Tú dirías que representa bien ese proceso? No, es ficción. Totalmente ficción. Por ejemplo, el carnal Impectore, ¿no?, que el corazón secreto, etcétera. Si no hay una guía explícita del Papa, no entra, ¿no? Y ahí entró como casi con mantequilla y con el camarlengo. Otro aspecto también importante es que están cuchicheando todo el tiempo, ¿no? Eso no pasa. Eso no pasa. Si lo hacen, vas para afuera. Y en fin, el final tan dramático, en la novela original fue todavía más, porque no era un intersexual, mexicano, veracruzano, sino era una mujer filipina. Y entonces en el libro fue mucho más fuerte, y aquí no se atrevieron a ir tan lejos y le metieron una fórmula intermedia, ¿no?, igualmente polémica. Ahora, una discusión que me parece muy interesante que escuchaba yo el otro día es, bueno, ¿cómo calibras la fuerza de una iglesia? Y entonces decía, bueno, pues tú puedes decir si la recibió con 1.400 millones y la dejó con 1.600, pues dejó una iglesia más fuerte. No necesariamente. La fuerza de una iglesia consiste precisamente en la organización y en la capacidad para conducir a esa grey en cierto rumbo. Y yo creo que en ese sentido va a ser
interesante porque no subieron mucho los números. En general los números de las religiones están estancados y está creciendo más bien el número de personas que no tiene una afiliación religiosa determinada. Incluso los científicos. Por ejemplo, hay cada vez más científicos que profesan una especie de cosmogonía, en fin, lo que quieras, como quieras denominarlo. Pero ¿tú dirías que Francisco dejó una iglesia más fuerte? No necesariamente, ¿no? Yo creo que lo que está en juego ahora es, hay una crisis de liderazgos mundiales, ¿no? Trump, no necesariamente es Putin, ¿no? Milei, y bueno, y le seguimos, ¿no? Entonces, la presencia de un personaje que tenga una fortaleza ética va a ser muy importante, ¿no? Incluso independientemente de la religión que sea. En este momento hay una ausencia de líderes éticos, ¿no? Con valores, con tal. Esa sería una cosa. Y luego lo religioso, pues evidentemente que no está tan... Pero en esta crisis cultural que estamos viviendo, la religión sirve para pacificar, para temperar procesos, pero también para radicalizarlos. Me preocupa mucho en Estados Unidos y en Europa que hay fanatismos muy fuertes. Y entonces ahí sí, y en México, pues las guerras que hemos tenido, la iglesia y lo religioso ha estado metido, hasta la guerra cristera, la guerra de reforma, la invasión francesa. Y hoy por hoy, la ultraderecha mexicana no se concibe si no es por la dimensión religiosa. Pues Bernardo, tenemos que despedir el programa. Esto es un temazo. Esto último daría para otro programa. Sí. ¿Son fuentes civilizatorias o son fuentes de confrontación y odio? Pero por desgracia tenemos que dejarlo aquí. Contrario, un gusto. De verdad, mil gracias por tu presencia. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.